En los tiempos antiguos, cuando el mundo estaba recién poblado tras el diluvio, los descendientes de Noé se esparcían por la tierra en busca de un lugar donde establecerse. A medida que caminaban, encontraron una vasta llanura en la región de Sinar, donde el horizonte se extendía interminable y el suelo era rico y fértil. Ahí decidieron asentarse, convencidos de que aquel lugar sería la base de un futuro grandioso. El pueblo, unido por un solo idioma, tenía una visión clara. Querían dejar un legado que los hiciera inmortales en la memoria de las generaciones futuras. «Hagámonos un nombre», clamaban los líderes, sus voces resonando en la llanura. «Construyamos una ciudad y una torre cuya cima llegue hasta los cielos, para que nadie nos disperse». La idea se extendió como el fuego entre las comunidades, y pronto toda la región trabajaba al unísono. Desde los más jóvenes hasta los ancianos, todos contribuían de alguna manera. Inventaron un material nuevo, ladrillos cocidos al fuego más resistentes que la piedra misma, y los unieron con asfalto para darle firmeza. Cada día, la torre crecía más y más, elevándose hacia las alturas como un desafío a los mismos cielos. Pero entre el fervor y la unidad se albergaba un peligroso sentimiento, el orgullo. Los corazones de los hombres comenzaron a llenarse de vanidad, creyendo que con su obra podían desafiar el poder del Creador. ¿Por qué depender de Dios si nosotros mismos podemos alcanzar su morada?, se decían unos a otros. Mientras la torre seguía ascendiendo, los cielos observaban en silencio. El ruido de las herramientas y las voces unidas se alzaba como un eco constante, pero también lo hacía la soberbia del corazón humano. Era solo cuestión de tiempo antes de que las consecuencias de sus acciones comenzaran a manifestarse. En lo alto de los cielos, el Creador miraba con tristeza y atención la obra de los hombres. La torre, que pretendía alcanzar los cielos, no era solo una construcción física. Representaba la rebelión del corazón humano, un intento de exaltar su voluntad por encima de la divina. La unidad que habían mostrado, aunque admirable, estaba cimentada en un fundamento erróneo, el deseo de glorificarse a sí mismos en lugar de glorificar a su Creador. Entre los hombres, la emoción y el entusiasmo seguían creciendo. Cada nuevo ladrillo colocado se celebraba como una victoria. Pronto, decían, tocaremos los cielos y seremos como dioses. Los jóvenes compartían historias sobre cómo la torre sería vista por generaciones futuras como el mayor logro de la humanidad. Pero con cada día que pasaba, también crecían las tensiones. Algunos comenzaban a sentir que su trabajo no era suficientemente valorado, mientras que otros se enorgullecían de su posición en la obra. «Mi esfuerzo es el que sostiene esta construcción», proclamaba uno. «Sin mí, esta torre no sería posible», decía otro. Aunque hablaban el mismo idioma, sus corazones empezaban a dividirse. Fue en ese momento que el Creador decidió intervenir. «Descendamos y confundamos su lenguaje, para que no se entiendan entre ellos», declaró. No fue una decisión tomada con ira, sino con el deseo de evitar que la humanidad se destruyera a sí misma en su arrogancia. La mañana siguiente, mientras los obreros llegaban a sus puestos, algo inexplicable comenzó a suceder. Palabras familiares se volvieron incomprensibles, y los sonidos que emitían ya no conectaban con el entendimiento de los demás. La confusión se propagó como un incendio, cambiando el curso de su destino para siempre. El caos estalló en el lugar de construcción. Los gritos de los trabajadores resonaban por toda la llanura, pero ya no eran entendidos. Amigos que hasta el día anterior trabajaban codo a codo ahora no podían comunicarse. Las órdenes de los capataces se convertían en un galimatías incomprensible. En cuestión de horas, la obra que representaba la unidad del pueblo se convirtió en un hervidero de desorden y desconcierto. «¡Trae los ladrillos!», gritaba uno. Pero su compañero entendía: «¡Suelta las herramientas! ¡Suelta las herramientas!». En medio de la confusión, los ladrillos se caían, las estructuras quedaban a medio construir, y la torre, que antes parecía una obra imparable, comenzó a detenerse. La frustración crecía. La frustración crecía. Algunos intentaban comunicarse con señas, mientras otros simplemente abandonaban el lugar, incapaces de soportar el desorden. Los líderes, desesperados, intentaban restablecer el control, pero el daño ya estaba hecho. La confusión del lenguaje no solo afectó su capacidad para trabajar juntos, sino que también sembró desconfianza.
Cada grupo que compartía un nuevo idioma comenzaba a desconfiar de los otros. Mientras tanto, la torre permanecía incompleta, una sombra de lo que se había imaginado. El viento soplaba entre los andamios, como si la propia naturaleza anunciara el fin de su ambición desmedida. Los grupos comenzaron a dispersarse, cada cual siguiendo su propio camino, buscando tierras nuevas donde pudieran comenzar de nuevo. En el cielo, el Creador observaba cómo la humanidad aprendía una valiosa lección. La dispersión no era un castigo, sino una oportunidad para que los hombres entendieran que su verdadera fuerza no radicaba en sus propias manos, sino en la humildad de reconocer su soberanía. La dispersión comenzó lentamente, como un río que se divide en múltiples corrientes. Los hombres, incapaces de entenderse, formaron grupos más pequeños según el nuevo idioma que compartían. Lo que antes era una comunidad unida se fragmentó en tribus que tomaron rumbos distintos, llevando consigo los recuerdos de lo que había sucedido en Sinar. Cada grupo cargaba ladrillos, herramientas y provisiones, mientras avanzaban hacia tierras desconocidas. Las historias de la Gran Torre, una vez un sueño compartido, ahora se contaban como advertencias sobre los peligros del orgullo y la soberbia. Nuestra lengua cambió porque quisimos ser como dioses, susurraban los ancianos a los más jóvenes mientras caminaban hacia sus nuevos destinos. Entre los grupos dispersos, algunos miraban hacia atrás, hacia la torre inacabada que se alzaba como un monumento a la ambición desmedida. Su silueta recortada contra el cielo parecía un recordatorio constante de las consecuencias de desafiar los designios divinos. Era hermosa, pero nunca debería haber existido, dijo un hombre mientras cargaba a su hijo sobre los hombros. En los días y meses que siguieron, la torre se fue deteriorando lentamente. Los pocos que quedaron en Sinar abandonaron finalmente la llanura, incapaces de soportar la soledad y el peso de lo que allí había ocurrido. Sin embargo, la lección de Babel no se perdió. En los corazones de quienes se dispersaron, quedó grabada la importancia de la humildad y la necesidad de buscar la guía del Creador en cada paso de sus vidas. En tierras lejanas, nuevos comienzos aguardaban, llenos de desafíos y oportunidades para redescubrir el propósito que Dios tenía para ellos. Con el paso de los años, las tribus que habían partido de Sinar comenzaron a establecerse en regiones lejanas, adaptándose a su entorno y desarrollando culturas únicas. El legado de Babel no era solo la diversidad de lenguas, sino también la expansión de la humanidad hacia los confines de la tierra. Los ancianos narraban cómo el orgullo llevó a sus ancestros a desafiar al Creador, y cómo la confusión del lenguaje los obligó a depender más unos de otros, dentro de sus pequeñas comunidades. Nunca olviden, decían, que la unidad sin humildad conduce a la ruina. Dios nos dispersó no para castigarnos, sino para enseñarnos a confiar en su guía. En un valle fértil, una tribu descubrió cómo domesticar nuevas especies de animales, mientras que otra, asentada cerca de un río caudaloso, aprendió a construir embarcaciones que les permitieron explorar más allá de sus fronteras. Cada comunidad encontraba su propósito, moldeada por las lecciones de Sinar. Sin embargo, en el corazón de muchos persistía una pregunta: ¿volverían algún día a entenderse? Era posible que, a pesar de las diferencias, el propósito divino los llevara nuevamente a una unidad verdadera, basada no en el orgullo, sino en la fe y la obediencia. En los años que siguieron a la dispersión, los hombres llevaron consigo no solo sus lenguas y costumbres, sino también los ecos de la historia de Babel. Las nuevas generaciones crecieron escuchando los relatos de una torre colosal, un sueño que había intentado desafiar los cielos. Aunque las palabras y detalles variaban según el idioma, el mensaje principal permanecía intacto. El orgullo desmedido conduce a la caída. En un valle rodeado de montañas, una comunidad florecía junto a un río cristalino. Allí, un anciano llamado Jorim reunía a los niños bajo un gran árbol cada atardecer. Su voz, marcada por los años y la sabiduría, relataba cómo la humanidad había olvidado a su creador al construir la torre. Olvidado a su creador. Queríamos alcanzar los cielos con nuestras propias manos, decía, pero olvidamos que ya habitábamos bajo su mirada. En otra región,
Al pie de una cordillera, un grupo de pastores discutía el significado de la dispersión. Uno de ellos, un joven llamado Eliab, cuestionaba por qué Dios no había dejado que completaran la torre. Tal vez quería mostrarnos que la verdadera grandeza no está en nuestras obras, sino en nuestra fe, respondió un anciano con una mirada tranquila. Mientras tanto, los restos de la torre en la llanura de Sinar continuaban resistiendo el paso del tiempo. Su silueta rota era visible desde la distancia, como un recordatorio imponente de los límites del poder humano. Los pocos viajeros que pasaban por la región miraban con asombro y temor aquella estructura incompleta, preguntándose cómo habría sido si hubiese alcanzado los cielos. Sin embargo, la historia no terminó en ruinas. En las tierras dispersas, los hombres comenzaron a encontrar nuevas formas de acercarse al Creador, guiados por una comprensión renovada de su lugar en el mundo. La diversidad que antes había causado confusión, ahora comenzaba a revelar la belleza del plan divino. En una aldea situada junto al desierto, un anciano llamado Tabor hablaba al anochecer frente a una hoguera encendida. Nuestra confusión no fue el final, explicaba, mientras las llamas iluminaban los rostros atentos de los oyentes. Dios nos mostró que no necesitamos alcanzar los cielos con nuestras manos, porque Él ya habita entre nosotros. Los jóvenes de la aldea escuchaban con fascinación, aprendiendo cómo las lenguas diversas habían obligado a los hombres a trabajar en pequeños grupos y a descubrir el valor de la colaboración dentro de sus comunidades. Antes hablábamos una sola lengua, pero nuestros corazones estaban divididos, continuó Tabor. Ahora hablamos muchas lenguas, pero en la diversidad podemos encontrar la unidad que antes no supimos valorar. Lejos de allí, en una región boscosa, una tribu había comenzado a crear cánticos en su idioma recién formado. Sus melodías, acompañadas por instrumentos simples, se elevaban al cielo como una ofrenda de gratitud. Aunque las palabras eran incomprensibles para otras tribus, el espíritu de adoración era universal. Quizá nuestras palabras sean distintas, decían, pero nuestros corazones laten al mismo ritmo, buscando al mismo Creador. Mientras tanto, en las llanuras abiertas, un grupo de viajeros se encontraba con otra tribu por primera vez. Aunque al principio, la barrera del idioma generó tensión, pronto descubrieron que podían compartir ideas mediante gestos y dibujos. Este encuentro marcó el inicio de un intercambio de conocimientos que enriquecería a ambos grupos. Aprendieron que las diferencias no eran una maldición, sino una oportunidad para crecer y comprender la vasta creatividad de Dios. Las historias de encuentros, cánticos y enseñanzas se multiplicaban, llevando a los hombres a reflexionar sobre cómo las lecciones de Babel no solo habían cambiado su manera de comunicarse, sino también su visión del mundo y de su relación con el Creador. En una región rodeada de montañas, una comunidad descubrió una forma de honrar al Creador mediante el arte. Con pigmentos naturales y piedras talladas, comenzaron a plasmar sus historias y su fe en las paredes de cuevas y rocas. Las imágenes representaban no solo la Torre de Babel, sino también escenas de colaboración, sacrificio y esperanza. Aunque nuestras lenguas son muchas, nuestras manos pueden unirse en la alabanza, decían mientras trabajaban juntos en sus creaciones. Cerca de un río caudaloso, otra tribu había perfeccionado la construcción de embarcaciones. Con cada nueva embarcación, exploraban más allá de lo conocido, llevando consigo semillas, herramientas y mensajes de paz. No necesitamos una torre para alcanzar el cielo, decían, porque en cada nuevo horizonte descubrimos su presencia. En un valle lejano, los ancianos de una aldea se reunían para transmitir a los más jóvenes las lecciones de Babel. La torre no era el problema, explicaban, sino el corazón de los hombres que buscaba gloria propia en lugar de buscar a Dios. Ahora, en nuestra diversidad encontramos la oportunidad de glorificarlo a Él en todo lo que hacemos. A medida que las comunidades se fortalecían, también lo hacía su comprensión de que la dispersión no había sido un acto de castigo.
sino una demostración del amor del Creador. La humanidad había aprendido que el verdadero poder no estaba en alcanzar los cielos, sino en reconocer su presencia en cada aspecto de sus vidas. Con el tiempo, los ecos de Babel se convirtieron en cánticos de gratitud y esperanza. La humanidad, ahora diversa y dispersa, comenzaba a entender que en su fragilidad estaba la clave para depender del Creador y descubrir su plan eterno. Pues lo decía, en las vastas llanuras, donde el viento susurraba entre las hierbas altas, los hombres comenzaron a reflexionar sobre la grandeza de un Dios que había transformado su confusión en una oportunidad de crecimiento. Aquellos que antes se habían dispersado con temor y desconcierto, ahora entendían que la diversidad no era una barrera, sino un puente hacia algo más grande. Una tribu, asentada junto a un lago cristalino, desarrolló un sistema de símbolos grabados en madera para compartir sus historias y enseñanzas. Estos símbolos, aunque distintos de las palabras habladas, narraban una historia universal, la de un Dios que guía incluso en medio de la fragmentación. Los niños aprendían a leerlos y transmitían estas lecciones a sus descendientes, asegurándose de que las verdades de Babel no se olvidaran. En otro rincón del mundo, un grupo de comunidades que compartían un comercio común comenzó a realizar reuniones anuales. Aunque sus lenguas eran diferentes, establecieron rituales de intercambio y celebraciones que les recordaban que, a pesar de sus diferencias, servían al mismo Creador. En esas reuniones, los relatos de la torre y su lección central eran contados una y otra vez, fortaleciendo los lazos entre ellos. Entre los ancianos de distintas regiones, se discutía con frecuencia cómo las lecciones de Babel habían influido en sus vidas. Aprendimos que no necesitamos torres para llegar a Él, dijo un sabio mientras observaba el horizonte. Dios ya está con nosotros en cada acto de bondad, en cada palabra compartida, en cada semilla plantada. Y así, las generaciones futuras crecieron no con miedo, sino con gratitud. En los lugares más remotos, los ecos de Babel seguían resonando, no como un recordatorio de fracaso, sino como una invitación a buscar la verdadera unidad en el amor y la humildad ante Dios. Con el paso de los siglos, la historia de Babel dejó de ser solo un relato de advertencia y se convirtió en una fuente de inspiración para las generaciones futuras. En las tierras lejanas donde las tribus se habían asentado, surgieron nuevas tradiciones, canciones y símbolos que celebraban la diversidad como un regalo divino. Las lenguas, aunque diferentes, se entrelazaron en un tapiz que hablaba del amor de Dios y de su deseo de unidad en medio de la diversidad. En una región montañosa, los ancianos de varias tribus se reunían cada año para compartir sus historias y renovar sus compromisos con el Creador. Bajo las estrellas, cantaban juntos, sus voces elevándose en armonía aunque sus palabras fueran distintas. El cielo no necesita torres, decían, porque ya está dentro de cada uno de nosotros, en nuestra fe y nuestras acciones. A orillas de un río, una tribu construyó un monumento humilde hecho de piedras apiladas, cada una traída de un rincón diferente de su territorio. Esto representa nuestras diferencias unidas por un propósito, explicaron los líderes. El monumento se convirtió en un lugar de peregrinación, donde los hombres y mujeres venían a reflexionar sobre la grandeza de un Dios que podía transformar el caos en belleza. Los ecos de Babel no desaparecieron, sino que evolucionaron. Los padres contaban a sus hijos la historia de una torre que nunca se completó, pero que había dejado una lección más grande que cualquier edificio. La humanidad no estaba destinada a glorificarse a sí misma, sino a glorificar al Creador. En cada rincón del mundo, las comunidades encontraban maneras de alabar a Dios a través de su trabajo, su arte y su amor mutuo. Y así, la historia de Babel, lejos de ser un final, se convirtió en un nuevo comienzo. Los hombres aprendieron que no necesitaban alcanzar los cielos con sus propias manos, porque el Creador ya había descendido para estar con ellos. La diversidad se convirtió en un recordatorio constante de su grandeza y su amor. Y en cada lengua, en cada canción y en cada acto de bondad, se reflejaba su gloria eterna.